Hola, en este video vamos a hablar sobre el sensor CKP o sensor de posición de cigüeñal, un componente esencial en los motores de combustión interna. Hablaremos sobre su propósito, qué es este sensor, dónde se encuentra ubicado, cómo funciona el sensor, qué síntomas puede presentar cuando está defectuoso, el reemplazo del sensor, además de mediciones que se le pueden tomar al sensor para verificar su estado y comprobar si sus parámetros son los ideales. ¿Cuál es el propósito del sensor CKP? El sensor CKP es aquel sensor que monitorea la posición y velocidad del cigüeñal, lo cual es crucial para la gestión del motor. ¿Qué es el sensor CKP? El sensor CKP es un dispositivo electromagnético o de efecto Hall que detecta el movimiento del cigüeñal. Su información es utilizada para sincronizar el encendido y la inyección de combustible en el motor para garantizar un óptimo rendimiento. Se encuentra ubicado generalmente cerca del cigüeñal, en la parte inferior del motor o cerca de la polea del cigüeñal. ¿Cómo funciona el sensor? El principio de funcionamiento del sensor. Este sensor puede ser de tipo inductivo o de efecto Hall. Cuando el cigüeñal gira, pasa cerca de un diente en un disco o rueda dentada que tiene un patrón específico. El sensor detecta estos cambios y genera una señal que es enviada a la ECU o unidad de control del motor. Señales enviadas a la ECU. Esta señal ayuda a la ECU a calcular el momento exacto en que dispara la chispa en las bujías y la cantidad de combustible que se debe inyectar en el cilindro. Síntomas de un sensor CKP defectuoso. Si el sensor CKP se encuentra dañado, el motor podría tener dificultades para arrancar, perder potencia o incluso apagarse repentinamente. Además, podrían encenderse las luces de advertencia del motor, es decir, la luz del check engine. Prueba de diagnóstico. El diagnóstico de un sensor CKP defectuoso generalmente se hace con una herramienta de escaneo OE2 que puede mostrar códigos de error. A su vez, podemos realizar mediciones con un multímetro y con un osciloscopio para verificar sus parámetros, como los presentaremos a continuación. Mediciones a realizar en el sensor CKP. Podemos medir la resistencia del sensor. El objetivo de este es comprobar la integridad de los bobinados del interior del sensor. ¿Cómo realizamos esta medición? Procedemos a medir la resistencia del sensor usando un multímetro en la configuración de ohm. Los valores de resistencia típicos dependen del tipo de sensor, en este caso si es inductivo o efecto Hall, pero deberían estar dentro de un rango específico según las especificaciones del fabricante, por lo general entre los 200 y 1000 ohmios. Si la resistencia entregada es infinita, o sea, es de un circuito abierto, o es de cero, que es un circuito en corto, el sensor está defectuoso. También podemos medir el voltaje de salida del sensor, que tiene como objetivo verificar si el sensor está generando la señal adecuada. ¿Cómo se realiza esta medición? Se procede a utilizar el osciloscopio o un multímetro en la función de voltaje para medir la señal del sensor mientras éste está con el motor en marcha. Los sensores CKP pueden generar ya sea una señal de voltaje de onda cuadrada en los sensores de tipo efecto Hall o una señal de voltaje alterno en los sensores inductivos. La señal debe tener la forma de onda apropiada según el tipo de sensor, la marca y el modelo del motor. La amplitud de la señal generalmente va a variar entre 0 a 5 voltios en los sensores de efecto Hall o puede oscilar en torno a un voltaje de referencia con señales alternas en los sensores inductivos. ¿Cómo obtenemos la forma de la onda de señal del osciloscopio? Esta medición tiene como objetivo verificar que la señal del sensor CKP sea constante y no presente fallos o interrupciones a medida que se está utilizando el sensor. Al usar el osciloscopio vamos a poder observar la forma de la señal mientras el motor esté funcionando. Se debe observar una señal clara, constante y que sea repetitiva, que coincida con el número de cilindros y la velocidad del motor. El que se obtenga una señal errática o sin forma puede indicar un mal funcionamiento del sensor o del cableado del mismo. Tenemos la prueba de voltaje de referencia. El objetivo de esta medición
es asegurarse de que el sensor CKP se encuentre recibiendo el voltaje de referencia adecuado indicado por el fabricante. ¿Cómo se realiza esta medición? Se realiza con el motor apagado y se mide el voltaje en el cable de la señal de referencia, que es el cable de alimentación del sensor. Esto se realiza con un multímetro. Este voltaje debe ser típicamente de 5 volts o puede variar según las especificaciones del fabricante. En este caso, en los sensores de efecto Hall. Si el voltaje de referencia es incorrecto o está ausente, puede generar un problema en la ECU o en el cableado del mismo. En conclusión, podemos llegar al consenso de que el sensor GKP es vital para el funcionamiento correcto de cualquier motor moderno. Si se experimentan problemas con el encendido o con el rendimiento, podría ser la señal del CKP la que se encuentra fallando y necesitamos prestar atención. Gracias por ver el video.